Gloria sea a Dios, hermanos. Vamos al libro de 1 Corintios. Vamos a leer, hermanos. Leamos en 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Los que tengan su Biblia, por favor, acompáñenos, porque no es lo mismo escucharla que leerla. No es lo mismo que alguien le lea la Biblia a que usted la lea. Dice 1 Corintios 2, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, hay una escasez en la iglesia, hay una sequía. Yo diría, hermanos, que tenemos un analfabetismo espiritual. La mayoría de los cristianos desconocemos lo que es realmente este discernimiento espiritual. ¿Cómo es posible que haya una persona que tenga un oído musical sin nunca haber ido a una escuela y pueda reconocer, apreciar, deleitarse con la buena música? ¿Cómo es que muchos de nosotros asistimos a los cultos, hermano, y salimos a veces peores que como entramos? Es como usted meter la ropa dentro de la lavadora, una ropa bien sucia, y darle vueltas y vueltas, echarle el mejor detergente, el mejor blanqueador, y la ropa sale más sucia que como entró. Aquí el apóstol habla en el versículo 12 que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Qué espíritu has recibido tú? ¿Qué conocimiento del Altísimo, de manera consciente o inconsciente, tienes? ¿Con qué facilidad podemos nosotros distinguir esas cosas espirituales? ¿Cuál es la apertura que tenemos nosotros delante del Espíritu Santo de Dios? ¿Estamos nosotros permitiendo que el Espíritu nos trabaje? Y dice aquí, hermanos, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Sabemos nosotros lo que Dios nos ha concedido, hermano? ¿Tenemos esa noción? Porque hay momentos que el maestro quiere guiar la mano del niño en sus primeros trazos, en los primeros garabatos. El maestro quiere guiar la mano de su pupilo, de su estudiante. Pero el niño lo que hace es que pone la mano dura. Y el profesor le dice, floja la mano, déjate guiar. ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? Vamos a hablar brevemente, hermanos, aquí, en esta parte, sobre el discernimiento espiritual. ¿Qué es eso de discernimiento? Y esta palabra aquí, hermano, del discernimiento espiritual, aquí en el versículo 14, esta palabra significa escudriñar adecuadamente, llevar a escrutinio, investigar, juzgar. Tenemos nosotros, hermano, esa
ese anhelo en nosotros? Examinamos, determinamos las Escrituras. ¿Cuál es nuestro acercamiento a la palabra? Hay personas que comen porque tienen que alimentarse y es natural. Si usted no come, se muere. Pero hay otros que comen y usted lo ve comiendo con un deseo, hermano, como si fuera su último plato de comida. Y están disfrutando cada bocado. Y están disfrutando, hermano, el olor de la comida. Inclusive, hermano, se gozan por la persona que preparó esa delicia. ¿Cómo disfrutamos nosotros la lectura de las Escrituras? ¿Cómo nos acercamos nosotros a la palabra de Dios? Es necesario que abramos el entendimiento, hermano, porque el mundo no ofrece nada. El mundo lo que ofrece es perdición. Pero nosotros tenemos, para la gloria de Dios, la salvación que es en Cristo. El discernimiento espiritual. Vamos a leer en Job, capítulo 12, el versículo 19. Job, capítulo 12, el versículo 19. Vamos a leer ahí. El discernimiento espiritual viene de Dios. La sabiduría, el entendimiento espiritual viene de Dios. Dice Job 12, en el versículo 19. Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos. Priva del habla a los que dicen verdad. Oigan esto, hermanos. Y quita a los ancianos el consejo. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Él multiplica las naciones y Él las destruye. Y sigue diciendo aquí en el versículo 23, esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como por un yermo sin camino. Esto de yermo, hermanos, esto es una tierra que no es cultivada, que no está habitada. Y dice, van a tientas como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. Dios debe iluminar la mente de los hombres para que nos permita entender su verdad. Es imposible obtener sabiduría, discernimiento espiritual sin Dios. Eso es imposible. Él da el entendimiento, Él da la sabiduría. Dice Mateo 13, en el versículo 10, entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y la respuesta divina en el versículo 11, Él respondiendo le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, hermanos. ¿Qué diferencia hace aquí el Divino Maestro? Que Dios reparte según su misericordia a quien Él quiere. Oremos a Dios, hermanos, constantemente para que Dios nos dé de ese discernimiento, de esa sabiduría, hermano. ¿Cuánto anhelan, hermanos, conocer a Dios? ¿Cuánto quieren acercarse, hermanos, de manera adecuada a esa sabiduría? Y no hacer, como decía nuestro hermano anteriormente, que venimos a la iglesia de manera rutinaria y que hacemos las cosas como que ya las hemos hecho tantas veces y nos cansamos de Dios cuando sabemos que con Él tendremos la vida eterna, hermano. Y si nos cansamos en esta brevedad, ¿qué será? Dice el Salmo 37, deleítate a sí mismo en Jehová. El versículo 4 me parece. Pero antes de ese, en el versículo 3 dice que confía. Debemos confiar en Dios, hermano. Y si no ensayamos ahora, si no empezamos desde ahora a practicar el deleite, el gozo en el Espíritu Santo de la presencia de Dios,
¿cómo será nuestra eternidad, hermano? ¿O acaso participaremos nosotros? Desechemos, hermano, las obras de las tinieblas. El discernimiento espiritual es algo que viene como fruto de conocer, de tener una estrecha relación con Jesús. En el libro de Colosenses, vamos a buscar ahí, nuestro hermano Abdías va a leer ahí en Colosenses, el discernimiento espiritual viene como resultado de tener una íntima relación con nuestro Señor Jesucristo. Léase ahí el libro de Colosenses, capítulo 2, hermano. Colosenses, capítulo 2, lea del versículo 1, ministro, ahí. ¿Es el versículo 1? Sí, hasta el versículo 3. Dice así: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y del Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. Están escondidos, hermano, porque Dios revela que en Él humillémonos, hermano. El salmista nos dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza, Dios no lo desprecia, pero el altivo de corazón, el que se cree autosuficiente, ese, como dice el hermano santo, frito en petróleo, hermano. El altivo de corazón no tiene cabida en el reino de los cielos. La forma que el mundo adquiere sabiduría es muy diferente, hermano, a la de Dios. El hombre busca en el conocimiento, el hombre se prepara, estos intelectuales, hermanos, estos catedráticos, para resolver problemas humanos, para resolver el problema de la cotidianidad. En las redes vemos tanta información y YouTube se conoce como la universidad más grande del mundo, hermano. YouTube, cuántas cosas, cuántos tutoriales, hermana Ángela. Cuántas cosas aprendemos, Raquel, preparando el hombre para resolver problemas mundanos, hermano. Y dice en Mateo 11, del 28 al 30, venid a mí, venid a mí. Jesucristo te está llamando en esta hora. Esa autosuficiencia que entiendes que tienes o que entendemos no es cierto, hermano. Es un espejismo. Cuando llegan los momentos fuertes, cuando llegan los momentos de la tentación, ahí es que la puerca retuerce el rabo, hermano. Pero Jesús estaba siempre en constante comunicación con el Padre. En constante comunicación, hermano. Y pasaba largas horas orando, clamando, buscando ese consejo, esa sabiduría plena. Porque la sabiduría plena no está en los libros, hermano, sino más bien a través del Espíritu Santo, en Dios. Y está disponible para cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios no ha cambiado. Sigue siendo el mismo que iluminó a Moisés, el mismo que guió a Josué, el mismo que fortaleció a Daniel, el mismo, hermanos, que buscó a David, estuviera donde estuviera, y que veía en el corazón de los hijos de Elí que no eran los que Dios había escogido. También dice en Mateo 7:7, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. Hermanos, si el hijo de una persona le pide un pescado, ¿el papá le va a dar una serpiente? Entonces, hermano, como nos dice Santiago en su capítulo 1, que Dios da la sabiduría al que se la pide, y sabemos que Dios nos da el Espíritu por medida. Es importante, hermanos, que entendamos que el discernimiento, que el conocimiento de Dios viene como resultado de una relación con Cristo. Vamos a Proverbios, hermano.
Vamos a ver lo que dice aquí el sabio Salomón. En el mismo capítulo 1, de Proverbios, dice desde el versículo 23 hasta el 33, pero vamos a leer solamente un par de versículos aquí, hermano. Dice el 28: entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino. Te sembró y te va a recoger, y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, literalmente aquí, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. La tranquilidad no tiene precio, hermano. El discernimiento, la sabiduría, viene de una estrecha relación con Cristo. En 1 Corintios, nuestro Señor nos instruye aquí en el versículo 18 hasta el 25. Dice el 18 del capítulo 1: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Hermanos, ¿cuántos muchachos andan por ahí cayéndole atrás a esa música, al vapeo, a los vicios, amaneciendo, hermano, acostándose a altas horas de la noche, destruyendo su vida? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Oigan esto, hermano, porque muchos nos llaman locos, muchos necios, ignorantes, analfabetos espirituales, hermano. ¿Y qué hacen esa gente orando a un Dios que no se ve? Un Dios que no existe. Dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Bendito sea su nombre, hermano. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios. La sabiduría de Dios está disponible a todo el mundo. Hay personas que llegan a unos altos grados universitarios y se consideran socialmente en ciertos grados, en ciertos niveles superiores. Y dice aquí, en el versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Cuando un banco, hermano, contrata a un empleado, lo entrena para reconocer los billetes falsos, ¿sí o no?
y le muestran cuántos billetes falsos. Pero el engaño va cambiando constantemente. Y ya que el billete falso, ya hay uno que viene con otras características diferentes. Mas si usted se entrena para reconocer el billete verdadero, 1, 2, 3, 4, muchas veces, desde que le presenten un falso, ese no es. Vamos a entrenarnos nosotros, hermanos, a reconocer la sabiduría de Dios. Vamos a entrenarnos nosotros, hermanos, para escuchar la voz de Dios. Vamos a educarnos nosotros, hermanos, para ver y observar con la mente y el corazón cuáles son las cosas que agradan a Dios. Y nuestro corazón no se va a desviar, hermano. No se va a entretener buscando reconocer las falsedades, porque estaremos llenos de toda la plenitud de Dios en Cristo Jesús. Es importante, hermano, que reconozcamos entre tantas voces que se escuchan en el mundo de hoy, que reconozcamos la voz única y exclusiva que nos lleva a la salvación. Y esa es la voz de Cristo. No hay discernimiento, no es posible tener un discernimiento, hermano, sin un escrutinio de la palabra profundo. No hay discernimiento, hermano, si no aprendemos a orar al Padre según su voluntad, hermano. Vamos a Hebreos 5, hermano. Hebreos 5, vamos a leer ahí nuestro hermano Pablo, Hebreos 5. Hebreos 5, téngalo ahí en Q, hermano. Para entrar en la vida no basta con observar los mandamientos, hermano. Para entrar en la vida no basta tener una moralidad o un conocimiento intelectual profundo. Jesús le dijo a un joven: vende todo lo que tienes, ven y sígueme. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a dejar por Jesús? ¿Nos hemos hecho esa pregunta, hermano? ¿Qué estoy yo dispuesto a dejar para seguir a Cristo? ¿Acaso, como le dijo aquel joven, qué más me falta? ¿Acaso todavía nos falta a nosotros, hermano? O como Nicodemo en Juan 3, que era maestro de la ley, pero vino a Jesús de noche, hermano. Vino a Jesús de noche. Y Jesús lo que le respondió fue que hay que nacer de nuevo. ¿Ha nacido de nuevo? ¿Qué más me falta?, le preguntó a aquel joven, hermano. ¿Qué más me falta? Nosotros tenemos que andar como de día, no en glotonerías. Vamos a leer aquí en Hebreos, capítulo 5. Hebreos, capítulo 5, como nos dice en el versículo 14 ahí, hermano Pablo. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Léalo otra vez ahí, hermano Pablo Manuel. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso se entiende, ¿verdad? ¿Cómo es posible que haya personas que tengan un físico, unos brazos en 18, que tengan una pierna grandísima, porque se ejercitan, hermano? Hay personas que corren de aquí lejísimo y tienen una resistencia física porque se ejercitan. Y nosotros queremos discernimiento espiritual. Queremos aprender a escuchar la voz de Dios, ser dóciles al Espíritu del Señor, reconocer su voz para obedecerle. No reconocer su voz porque el mensaje es bueno, porque el sermón fue bonito. Yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y la tengan en abundancia. El que tenga sed, venga a mí y beba, dijo el maestro. Hay que reconocer la voz del buen pastor que desea darnos
vida en abundancia. Aprendamos, hermanos, que la moralidad es para el mundo, pero la espiritualidad, el discernimiento y la sabiduría de Dios, solo podemos conseguirla si moramos en el Espíritu Santo según las ordenanzas de Jesús. Jesús dijo que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la instrucción que le dio a sus discípulos fue: enséñenle que guarden las cosas que les he mandado. Conozcamos más a Jesús cada día, hermano. Acerquémonos más a Él, porque Él no está guardado en 7 candados, hermano. No está en la bóveda subterránea del banco más seguro del mundo, hermano. Está disponible al alcance de todos. Él nos dejó instrucciones claras y precisas, pero tenemos que pedir a Dios cada día que aumente nuestro discernimiento espiritual, que nos dé sabiduría, hermano, para reconocer el bien, aprender a hacerlo y cultivar una vida que agrada a Dios. Dios nos dé discernimiento espiritual, hermanos. Amén.